Bueno, es un inmenso honor poder conversar con el profesor, escritor e investigador Albio Martínez Simanca, quien presenta en el Congreso Internacional Berniano sobre Julio Verne en Cartagena este libro ampliado, profundizado sobre los orígenes. Se llama Cinturón de Orión, Génesis de la Ciencia Ficción en Colombia 1928-1936. Albio Martínez Simanca es historiador, ha escrito muchos libros sobre cultura regional. José Félix Fuenmayor, Entre la tradición y la vanguardia, Guillermo Valencia Salgado, El compadre Goyo, ha investigado a María Varilla, trabajó al lado de Orlando Falsborda en ese grupo que en los años 70 se lideró un proceso de investigación de campo en el Sinú con otros escritores e investigadores. Albio Martínez es nacido en San Carlos, Córdoba, y ha escrito muchos libros, pero este en particular tiene una singularidad. Es probablemente el libro más completo que se ha escrito sobre el origen de la ciencia ficción en Colombia. Es un libro que parte de 1872. Sí, correcto. Con el primer cuento que escribe Soledad Acosta de Samper, Bogotá, año 2000, y prosigue hasta 1936 en la evolución de un género que toma aspectos de la ciencia y lo incorpora a la literatura. Y en el caso de Julio Verne se anticipó, prácticamente soñó el siglo XX desde el siglo XIX, con sus libros De la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra, Los Viajes Extraordinarios, digamos, entre otros libros, en donde se adelanta digamos, como un clarividente, de una manera acertada, con los inventos, con las exploraciones. Digamos que la ciencia ficción se volvió una realidad en el siglo XX de la mano de Julio Verne. Bienvenido, maestro Albio Martínez Simanca. Muchas gracias. Cuénteme en qué momento, cómo surgió este interés por la génesis de la ciencia ficción. Consideré que sí, que era una necesidad porque nos serviría para abordar temas pedagógicos, temas educativos, con el atractivo que nosotros los vivimos cuando éramos niños también. Entonces, el tema de la ciencia ficción, después de transcurrido algún tiempo de trajinar por otros temas, me llega como por encanto, y digo, esto hay que mostrarlo, hay que indicar cuál es este tema de los orígenes, porque todos estaríamos interesados, a todos nos motivaría y nos conduciría por una serie de senderos y caminos inexplorados que los podríamos utilizar quienes ejercimos la docencia de una manera fantástica, singular, contributiva al desarrollo de una pedagogía, incluso pedagogía del modernismo, de la modernidad, para poder llegar a unos ambientes más especiales, el ambiente de jóvenes, para todos mejor. Aquí no voy a distinguir porque es para todos. Entonces, hacia 1872, leemos el cuento de Doña Soledad que se llama Bogotá en el año 2000, una pesadilla. Enigmático, llama la atención ese título. ¿Qué quiere decir Doña Soledad con el año 2000 y por qué es una pesadilla para ella? Entonces me voy adentrando por ese sendero, ¿no?, que ella abre. Doña Soledad es una escritora, la escritora más sobresaliente que tenemos en el siglo XIX, colombiana de orgullo. Indudablemente que ella en esa época, cuando hemos salido del dominio español, el ambiente es un ambiente religioso en Colombia. Cualquier cosa que se dijera en ese momento o estaba adherido, pegado a la religión, o se estaba en contra. Pero por supuesto que ella no
no iba a estar en contra, iba a estar pegada al hecho religioso. Su padre había sido militar del ejército de Bolívar y ella fue educada en Francia. Entonces asume de una manera progresista el papel de la mujer, casi que se mete en la defensa de la mujer. Y desde su creencia religiosa ella lo aborda con una maestría, con una singularidad que sorprende. Entonces, Soledad, educada en Francia, viene, ella hacía viajes intermitentes, estaba una temporada en Francia, regresaba a Colombia, etc. De tal manera que es muy probable que haya conocido a Verne personalmente. ¿Por qué? Pues ella también llegaba a los círculos intelectuales de París de la segunda mitad del siglo XX, era amiga de George Sand, que era una feminista destacada, era una mujer desinhibida de una cantidad de cosas, y doña Soledad pues le tenía un gran aprecio. Ella es como un puente entre Soledad Acosta y Julio Verne. Verne la quería también mucho, entonces ese tipo de amistad ella lo aprovecha doña Soledad, y también se hace amiga de Verne, o coincidían porque ella era amiga del progreso también, o sea, ella iba hacia adelante. El tema de la electricidad, de los dispositivos tecnológicos que Verne va planteando, le encantaban, le gustaba esa temática, y se hacen amigos. Yo digo se hacen amigos, aquí voy a utilizar de pronto el término exagerado, pero es que si admiraba al hombre, si asistía a los círculos intelectuales donde estaba Verne y era amigo de George Sand y todo esto, pues lo más probable es que hubieran establecido algún tipo de amistad que nos va a favorecer. ¿Qué es lo que le va a impactar de manera negativa a doña Soledad? Que mirando hacia el futuro y mirando la modernidad en su conjunto, las sociedades futuristas irían perdiendo o irían apartándose de la religión. Sería un hecho. Y bueno, justo que lo podemos estar viviendo en este momento, ¿no? No toda la sociedad está incluida en los temas religiosos. También ¿cómo es? Ese desapego es lo que lleva a que ella considere que hacia el futuro lo que vendría sería una pesadilla para toda la sociedad. Se pierden las creencias religiosas, se pierde la tradición y se pierde todo, luego es una pesadilla. Claro, es un dato muy importante. Soledad Acosta de Samper, una escritora bogotana. Bogotana, sí. Estudia en París, es amiga de Georgie Sand, que es una mujer que se oculta en ese seudónimo masculino, sí, porque correcto. en esa época las mujeres no tenían la posibilidad de publicar libros, y esta mujer es amiga de Julio Verne. Ahora hacemos un paréntesis y explicamos que aunque nunca se hubieran visto Julio Verne y Soledad Acosta de Samper, había un puente que los conectaba, pero al mismo tiempo había una admiración de Soledad Acosta de Samper, hasta el punto que escribe un cuento futurista. Sí, correcto. Bogotá, año 2000, una pesadilla, en 1872. Ahora volvamos a Julio Verne. ¿Dónde aparece Colombia en las novelas de Julio Verne? Las menciona a ver, el tema de Verne era la tierra. Él tenía toda su inclinación para que a través de la literatura pudiera mostrar las bondades de nuestro planeta. Entonces luego él es un defensor, califiquémoslo así, en principio del planeta Tierra. ¿En qué sentido? Va a defender todo lo que sea la vida natural, la fauna, la flora, todo, el agua, todo formaba parte de eso que él consideraba debía preservarse. Ese es como un principio verniano de una persona que maneja la literatura, pero que también quiere que no haya agresiones contra el planeta. De hecho, asume la defensa de América, voy a calificarla así, América como continente, desde el norte hasta la Patagonia. ¿De qué manera? Pues escribiendo varias novelas en donde va a dibujar una América barroca, una América imponente, una América mestiza,
y se coloca en el papel de los nativos americanos, digamos así. En parte dice, mire, América, con toda la majestuosidad que implica sus selvas, sus ríos, los Andes, los Andes en toda su magnitud, este es un continente nuevo que debe ser conocido en Europa, porque si yo lo doy a conocer, los europeos se van a sentir motivados a invertir en América. Ese es como un segundo aspecto, en donde él va a funcionar como una persona que plantea toda la belleza de lo que es América para mostrársela a los europeos, para que estos a su vez se animen a invertir. ¿Sí? Hay un hecho insólito, y es que se adelanta y profetiza que tres hombres pisarían el suelo lunar, irían a la luna, 3 norteamericanos. Pero lo insólito es que quien financia, uno de los países que financia el lanzamiento de ese cohete al espacio es Francia. Es Francia y aparece Colombia. Y aparece Colombia. Y aparece Colombia como aportante. Como aportante. Para el cohete, para la construcción del cohete. Es una cosa increíble. Sí, ¿Cómo sí, se le ocurrió a él meter a Colombia en el financiamiento de la exploración de la Luna, que fue una ficción? Bueno, está dentro de la línea que les estaba indicando Gustavo, en el sentido de que él quería mostrar las bellezas a toda costa. Cuando él escribe El soberbio Orinoco, que es un homenaje a Venezuela, que la tenemos aquí al lado, él dice casi que con estas palabras, es tanta la belleza que en ese momento podría decirse que el soberbio Orinoco era un río que salía del Edén. El Edén religioso, el Edén. Esas frases son tomadas posteriormente y muestra hasta dónde él consideraba la magnitud de esta América nuestra, América inmensa. Y mejor aún, escribe uno que se llama La Jangada. Este título no nos dice mucho, pero lo que indica o es un homenaje al río Amazonas. El Amazonas, él quiere mostrarlo, cómo podría ser un viaje arrancando desde el Perú hasta la desembocadura del Amazonas en una jangada. La jangada es una balsa que en nuestra tierra se conoce, que es unir varios árboles, ¿sí? Y como los árboles tienen densidad menor que el agua, entonces se puede discurrir en la balsa. Es más, construye una balsa tan grande, de más de 100 metros, de tal manera que es casi una ciudadela flotante, correcto, sí. Extraordinaria. Eso es lo que él quiere mostrar, que la gente se pregunta, pero ¿cómo es que se va a hacer un viaje desde Iquitos, no sé dónde, pasando por todos los... ¿Y qué quiere mostrar en ese viaje? Pues la inmensidad de la selva, pues el río va por toda la selva, quiere mostrar la inmensidad de la selva, las posibilidades que ofrecían. A mí me parece que el término de la jangada y la utilización de la jangada tiene que ver con el sistema de transporte que podía ser utilizado en la medida en que esa selva fuera explotada. Entonces, mire, que no tenemos salida, sí tenemos salida. La salida es el mismo río. Incluso tenemos que en el Sinú nuestro, cuando las compañías madereras explotaban la madera en el Sinú, pues se enviaban jangadas también, balsas con troncos de madera, y eran recogidos acá en la desembocadura del río. Entonces la cosa no estaba tan alejada de la realidad. De la realidad, estaba allí cerquita. Casi, bueno, hay algo importante para comentarle así en general, que es que Verne le dedica más de 30 obras. Él escribe aproximadamente unas 65 de sus viajes extraordinarios. Pues de esos 30 se los dedica a América. ¿Cuál era el interés de Verne en América? Para mostrar eso. Pues esto que les estoy comentando. Y aparece Colombia en más de 4 novelas. Sí, 4, sí, exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se nos presenta una obra con esta magnitud? Pues estudiarla. ¿Por qué no se había estudiado antes? Lo que pasa es que el Verne que nos llega inicialmente es el que hacen los editores.
Claro. Sí, allí hay un conflicto en donde ese Verne que hacen los editores, ellos tratan de demostrar que es una literatura para niños, que es una literatura que tiene como propósito divertir únicamente, motivar, etcétera, etcétera. Todo eso es válido, ¿sí? Pero nosotros ya a estas alturas, con toda la tecnología y los avances que implica la ciencia, hombre, necesitamos estudiarlo ya desde el punto de vista de la concepción del mundo. Entonces, uno de los enfoques que yo le he dado es que un Verne sin un estudio geoestratégico no es un estudio completo. Hay que abordar el estudio geográfico, histórico, literario, pero incluido dentro de la geoestrategia, es decir, dentro, Claro. dentro del orbe de la Tierra. O sea que Julio Verne es un escritor vigente que nos conecta con una geografía, con una ciencia anticipada, porque se adelantó desde el siglo XIX a lo que viviríamos en el siglo XX, muchas de las cosas. Exacto, sí, sí. Bueno, pero entonces el tema este que tú me invitaste a exponer, de esa anticipación, la verdad es que nos sorprende. La anticipación de la Tierra a la Luna, con los tres personajes que intervienen en la novela, mire, haya sido fortuito, vaya uno a saber, pero tres personajes, y después se da eso en la realidad. Deja sorprendido cualquier, y podemos hacer todas las conjeturas que se quieran. Lo cierto es que uno de los viajeros era francés, Ardan. Era francés, él le tenía mucha admiración, era fotógrafo. Este personaje incluso aparece como el salvador del viaje, porque el viaje llegó un momento en que la tendencia era el fracaso. No, iba a fracasar porque no es posible que haya posibilidades de que sea tripulado. Y entonces dice el francés, dice no, el vuelo debe ser tripulado, que vayan 2 personas más y yo. O sea, él se ofrece, aún a sabiendas de que no había opción de regresar vivos a la Tierra. Dicen, no señor, Francia debe estar allí y yo voy. Impresionante. Bueno, ahora pasando a esta vigencia visionaria de Julio Verne, pasamos al impacto de Verne en Colombia. ¿Cómo es que en el año 1928 José Félix Fuenmayor, un escritor de Barranquilla, publica una novela que se llama Una triste aventura de 14 sabios? Y casi al tiempo, Antonio Osorio Lizarazo publica una novela que se llama Barranquilla 2132. Correcto. Siguiendo el camino de Verne, como adelantarse al tiempo. Y en 1936, en Montería, el escritor Schliger, Manuel Francisco. Manuel Francisco Schliger, publica en 1936 Viajes interplanetarios que tendrán lugar en el año 2009 y es publicado en 1936. Sí, correcto. Entonces ya había una ciencia ficción entre Barranquilla, Bogotá, Montería, que seguía el camino de Julio Verne de alguna forma. Bueno, el hecho simpático es que el núcleo que se da entre el 28 y el 36 se da en Barranquilla. Se está dando en Barranquilla y Montería. O sea, hay una conexión bien interesante que también nos llama la atención, que se da en nuestro Caribe. Es el Caribe el que está hablando casi por boca de ellos. José Félix se había cultivado, venía desde su formación periodística en Barranquilla, y cuando él asume el papel de escritor, expositor de esta novela, indudablemente que se ve en él esa influencia de Verne, incluso en los personajes que él menciona. Y hay una novela específica que es la que él toma, que se llama Héctor Servadac. Entonces, esa es la novela que va a servir de referente a, bueno, voy a llamarlo el viejo en sentido, sentido muy querido, porque él es uno de los padres de García Márquez, ¿no? Correcto. Exacto. Entonces, don José Félix Fuenmayor
influido por la novela Héctor Servadac, asume un papel de creador, verdad que lo hace con mucha maestría, y ahí sí introduce un vuelo de un cuerpo celeste que arranca una porción de la Tierra y la pone a girar, la pone a dar vuelta también. Es el pionero de la ciencia ficción en Colombia. Sí, por eso se le califica. Y utiliza, porque él finalmente lo que quería era incidir, mostrar, golpear, voy a utilizar ese término, esa arrogancia del ser humano, y por eso construye todo el mundo arrogante en 14 sabios, y él los divide así. Pero este título no es al azar tampoco. Dice, la Tierra y la Luna son dos astros, y alrededor de ellos, de estos dos astros, vamos a poner a girar las constelaciones. Y entonces este sabio se llama Polipasto, en honor a la física, el otro en honor a la química, el otro. Pero aquí lo predominante es que al lado de la arrogancia de algunos de estos sabios, que sigue vigente, pues también hay otros que son moderadores, que dicen, mire, vamos a manejar, bueno, ellos sufren una tragedia. En la novela de Héctor Servadac, el cuerpo celeste arranca una porción de la Tierra. En la novela de José Félix, 14 sabios, 14 personajes de estos se suben a una nave, no es una nave, es una avioneta incluso, es hasta risible, es un poco sarcástica la cosa. Y en ese momento en que ellos están arriba, no en el espacio, en la atmósfera nuestra, sucede un fenómeno inexplicable. Hay un agigantamiento de la Tierra, dice él, por la succión de fuerzas extraterrestres. Entonces toda la Tierra, más los seres que la están poblando en ese momento, se vuelven unos gigantes. Pero cosa rara, los que van en la avioneta no sufren esa alteración. Entonces quedan como diminutos. Entonces hay dos humanidades, una que son de los grandes, por efectos de este hecho fortuito espacial, y los que van en la aeronave, en la avioneta, que son diminutos. Entonces unos grandes y unos, sí ves el contraste, hay unos que son grandototes, ultramétricos le llaman él, y unos que son diminutos. Entonces, ¿cómo se entienden las dos humanidades? Fíjate, entonces empieza ya empieza la confrontación de ver cómo los seres diminutos van a comunicarse con los ultramétricos, con los grandes. Allí en esa confrontación salen a relucir el papel de cada ciencia. Dice, bueno, yo invento un telescopio que me puede servir para mirar el ser grandote ese y poder hablar con él. Entonces allí hay un hecho conflictivo, porque cada uno, además de aportar, también le genera conflictos y discusiones nada agradables al jefe de la expedición, que es el sabio más sabio de todos ellos. Ese es el argumento de una triste aventura de 14 sabios. ¿Sí? Es algo sorprendente para la época, en 1928, cuando en Colombia no se tenían experiencias sobre esta temática y el manejo del plano, porque ahí él tiene que manejar varios planos. Un plano para los diminutos y un plano para los grandes. Impresionante. Es un conflicto enorme. Y el de los viajes interplanetarios en cepelines. Ese es un monteriano. MF, él no quería dar mucho el nombre, porque el nombre era común, Manuel Francisco, MF. Slager, que era el apellido del padre, es el norteamericano que llega con la empresa maderera George D. Emery Company a la explotación del río Sinú, de las montañas del Alto Sinú. ¿Se enamora allá? ¿Cómo? ¿Se enamora en Montería? Sí, hace pareja con una cincelejana de nombre Librada del Carmen Vergara. Al hacer pareja con ella, él va a legalizar los dos hijos que tenía Librada, más los dos de él, entonces son 4, la familia. Esta familia, la mujer va a tener tanto poderío económico, porque el gringo era el señor y amo de toda la región del Sinú en ese momento. Tenía incluso más poder que
que el precepto de la provincia del Sinú, que se le llamaba en ese momento. Y entonces mandan a este muchacho a Estados Unidos a estudiar. Llega a Estados Unidos, pero como ya es un ciudadano de Norteamérica, él tiene que pagar el servicio militar. Entonces se integra a la Armada. De todas maneras, de alguna manera el padre influye, paga el servicio o se integra a la Armada norteamericana y la fortuna no le ayuda porque entonces tiene que ir a combatir a Europa al frente. Es el momento de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Y entonces, por fortuna, el muchacho sale bien librado, no lo matan, el frente de batalla no muere, pero parece que la guerra le afecta. Y se regresa a Montería. Sí, él se regresa a Montería y empieza la escritura en 1933. Pero la afectación de la guerra y todo ese ambiente bélico parece que le hace una afectación, pero él considera que tiene que botar toda esa información que tiene y por eso se imagina un viaje interplanetario. O sea que en Cepelines. ¿Ese libro nunca se volvió a reeditar? Sí, en 2011 lo sacó una editorial en Bogotá, Editorial Laguna, parece que es el título, junto con los otros dos. Bueno, como me escuchaban que yo estaba con el cuento de las 3 obras de ciencia ficción, entonces los muchachos de Editorial Laguna dijeron, no, vamos a publicar esto. Y la de Bogotá, la de Osorio Lizarazo, Bogotá 2132. 132. Osorio también es un visionario. Él en esa novela anticipa la caída del socialismo. O sea, impresionante. ¿Y en qué año escribió ese? En 1932 él plantea en su novela una serie de hechos y de fenómenos que se suceden, pero de aspecto o de carácter social. Dentro de eso es la caída del socialismo. Y si no, el socialismo no es el futuro de la humanidad. Decir eso en esa época era casi que excomunión, ¿no? Sí. Excomunión. Entonces, Osorio Lizarazo es un esplendoroso escritor bogotano, claro, que se hizo en el ambiente de la Barranquilla de José Félix y del grupo de Barranquilla. Allí incluso se encontró con los destacados escritores de la época del grupo de Barranquilla. Ramón Viñes. Ramón Viñes, incluso con el que fue y manejó aquí en el Universal. Clemente Manuel Zavala. Es decir, era de ese núcleo. Casi no lo mencionan porque dicen que esa novela no le dan la categoría que de pronto podría merecerse. De pronto lo que yo hago es rescatar y decir, mire, sí es meritoria por esto y esto y esto y esto. Después, hablando con el escritor Antonio Mora, me dice, no, hay que reconocerle que sí tuvo las calidades y las cualidades que un tipo de escritura como esta merecía para ser calificada una obra de ciencia ficción. Bueno, una pregunta, ¿por qué solamente abarcaste el nacimiento de la ciencia ficción en Colombia hasta este libro del escritor monteriano, cuando la ciencia ficción se ha seguido desarrollando? Sí, correcto. En el año 42 nace Antonio Mora Vélez, el autor de Glitza, claro, que es un cuento premiado, que es la historia de una relación amorosa de una chica que se enamora con alguien digamos, es un amor interplanetario. Sí, ¿verdad? Correcto. Sí, fíjate que es muy parecido al de los viajes interplanetarios. Pero entonces, por supuesto que lo mío es limitado a 8 años, que los planteo allí, porque el tema es tan extenso, tan voluminoso y tan enriquecedor, que uno no le alcanzaría la vida para escribir tanta... Esto va a ser referencia para estudios de la ciencia ficción de Colombia en el mundo, porque la ciencia ficción en el mundo ha seguido visionando. Sí, correcto. Ray Bradbury, Isaac Asimov. Sí. Casi que han copiado, la ciencia ha copiado, la ciencia ha copiado la literatura. No, correcto. Sí, sí. Por ejemplo, los robots que se han hecho, algunos salieron de los cuentos de Claro. Isaac Asimov. No, y ahora el tema de la inteligencia artificial, es que nos abruma tanta información, tanta creación. Yo soy de los que aún no asimilo que haya robots
tan similares a los seres humanos que no hay distinción casi que en términos de cuál es uno y cuál es el otro si se quiere. Entonces eso no tiene límite, pero bueno, yo de todas maneras como investigación tenía que ponerle límite y por eso lo planteé y lo dejé hasta ahí. Es probable que me vea impelido a seguir desarrollando de pronto por esa misma línea otros casos. Me he visto, por decir algo, impulsado a decir, bueno, pero esto que nos sucedió a nosotros, que yo condenso en este libro, debió sucederle a otros países de América, y entonces me pongo a revisar y encuentro que México también, al igual, tiene sus orígenes en las obras que se escribieron a principios casi que en 1919 encuentro los orígenes de una ciencia ficción en México maravillosa, que me llama mucho la atención, porque después un colombiano va a recoger alguna parte o gran parte de eso como René Rebeté. Entonces son cosas frente a las cuales uno como investigador dice, me siento con ganas de hacer esto, pero tampoco es fácil abordar una temática o una investigación de esta naturaleza. Bueno, estos colombianos bebieron, algunos de Julio Verne, otros de Isaac Asimov, o de Ray Bradbury, o de la literatura de ciencia ficción de Estados Unidos, o de Rusia, o del mundo entero. Pero Julio Verne, ¿de quién bebió? ¿De quién se nutrió él? Está buena la pregunta. Él era un investigador casi que innato, pero había un leitmotiv en él que era más mayúsculo. Él estaba en el periodo del crecimiento de la modernidad, es decir, cuando la electricidad es la que va a marcar la pauta, la máquina de vapor va a marcar la pauta, y el progreso en general, ¿sí?, en un periodo en que los inversionistas quieren saber dónde invierte. Y él, haciendo literatura casi sin proponérselo, diría yo, viene a ser como una especie de asesor de los inversionistas. Esta afirmación es dura, me preguntan por qué la digo, pero segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Si un inversionista dice, tengo 100 pesos, ¿a quién consulto para que me diga qué hago con estos 100 pesos? Entonces, en ese momento, esta visión, esta cuestión del enfoque hacia el futuro de Verne, es la que va a trazar una serie de pautas en donde los inversores se le acercan. Eso no está escrito, pero uno en el momento en que lee la obra de Verne, va encontrando trazos de eso. Entonces los escritores, los inversionistas le van a decir, bueno, ¿qué hago con estos recursos? Aparece, y aquí en el libro lo consigno, cuando él escribe es un folleto, dice en el año 2889. Entonces a mí me llama la atención, pero ¿por qué se tuvo que proyectar tanto? 1000 años. Se celebraba el centenario de la Revolución Francesa, 1789, y un inversionista se le acercó y le dijo, ¿qué hago con mi plata? ¿En qué invierto? Entonces él se pone a pensar y dice, mire, hacia el futuro se van a desarrollar las comunicaciones, a propósito de la carrera de ustedes, de comunicación, del periodismo. Y le dice, mire, hacia el futuro, Internet, no lo va a decir en esos términos, no lo estoy diciendo yo, pero las comunicaciones se van a desarrollar de tal manera que hoy estamos hablando aquí y enseguida ya saben en el otro lado del mundo qué es lo que estamos diciendo. A través de este sistema de comunicaciones, no le da el nombre exactamente, tubos de comunicación, algo así creo que es lo que le llaman. Impresionante. Sí. Y no es gratuito que si esos inversionistas querían invertir en un lugar desconocido, Verne muere en 1905. Y al poco tiempo llegan los inversionistas a la selva colombiana a explotar el caucho. Sí, para eso es casi de inmediato. La naciente industria de las automóviles. Para los vehículos. Para los vehículos. Que lo cuenta José Eustacio Rivera en La Vorágine. Increíble. Hizo un mapa para ser vivido, para ser... Claro. Pues ya con anterioridad Verne ya había escrito La Jangada y decía el tema de la explotación
de la explotación de la selva, que incluía el árbol de caucho, y denuncia, casi es un libro de denuncia, se llama La Jangada, el tema de, le llama el Capitán Domato. El Capitán Domato es como el personaje que recluta a los negros, los esclavos, los indígenas, el que recluta a las personas para someterlas al proceso de explotación de la selva, de los árboles, de las cosas. El Capitán Domato, que aparece allí, dice, esta institución viene desde 1770, algo así, a propósito del tema de Brasil, de que en este momento nuestra Feria del Libro se le dedica a Brasil. Entonces me hacían esa pregunta: ¿cuál de las obras de Verne está dedicada a Brasil? Pues La Jangada, que es el viaje por el Amazonas. Bonito, es extraordinario. Entonces, lo que tú dices, ¿qué impelía, qué propiciaba que este Verne estuviera motivado siempre? Pues le pedían, ¿sí? No es que esté especificado así en los libros, o sea que las inversiones de capital no se dan con tanta apertura hacia un público en general, pero sí se va observando cuando uno hace la lectura pormenorizada de las obras de Julio Verne, que este hombre trata de satisfacer alguna necesidad de alguien que le ha pedido. Ese es más o menos el libro. Bueno, dos preguntas finales. Una, ¿cuál es el libro de Julio Verne que has releído? ¿Releído? Sí. O 2 o 3 veces. No dejo de leer El viaje a la luna. Sí, lo leo y cada vez me deja más sorprendido, maravillado. Porque es que nadie se metía con los Estados Unidos y él quería meterse, digamos así, voy a decirlo de manera escueta. Entonces él dice: no, yo no puedo, no me puedo presentar de frente con los Estados Unidos, porque es casi, el conflicto Francia-Inglaterra siempre ha sido permanente, pero si me meto con Estados Unidos, entonces voy a polarizar más las cosas. Pero sí tengo que escribir, y de hecho escribe Norte contra Sur, que es un libro más o menos para esa fecha, donde describe situaciones de la guerra de secesión. Pero en el viaje a la luna, el Verne ya encuentra un método. Dice: me tengo que meter con la ciencia ficción, con lo ficcional, ¿sí? Y también con lo sarcástico. Entonces, a la segunda o tercera página tú te encuentras con que este hombre te dice: no hay sociedad más completa que la de los Estados Unidos. Terminada la guerra de secesión, se reúnen dos norteamericanos y enseguida uno es el presidente y el otro es el secretario de una sociedad. Entonces, es la sátira de una vez directa a eso, y empieza por ahí. Y en el transcurso de la obra él utiliza una serie de distractores. Cuando le mete fórmulas de física, de álgebra, ¿sí? Son una cantidad de distractores, pero realmente es lo que está investigando el modelo de comportamiento que se ejecuta o se realiza en esta sociedad. Bueno, yo tengo como una percepción que me preocupa, y es que uno va a una librería y los libros de Julio Verne no están. Lo que pasa es que la línea esta que te decía al principio, de que el Verne que nos presentaron dependía era de los editores, esa no se ha perdido. Los editores siguen indicando que ellos tienen que seguir aprovechando a Verne. Pues sí, estamos de acuerdo, tienen que seguir aprovechando. Lo que pasa es que ya de pronto, con esas mismas características con las que se hicieron las primeras ediciones, ya no van a funcionar para una época en que las cosas están moviéndose a otra velocidad. Entonces, cuando hemos propiciado el estudio de Verne aquí en el Congreso, tratamos de aprovechar los elementos o posibilidades tecnológicas que permitan o faciliten que estamos en el Congreso, pero ya tenemos las memorias.
Eso no se usaba antes. ¿Por qué tenemos la memoria? Porque el mismo Verne, con los dispositivos tecnológicos que nos proporcionó desde el punto de vista de la concepción del mundo, ya nos permite tener sus memorias al instante. Muchas gracias, Albio Martínez, eminente investigador colombiano, que no solamente ha descifrado la ciencia ficción en Colombia, sino que además ha escrito biografías de personajes populares como, y escritores como José Félix Fuenmayor, Guillermo Valencia Salgado, compadre Goyo, Simón Latino. ¿Cómo es? Tenemos un escritor allá del Sinú, en vías de desempolvarlo completamente, que es Antolín Díaz, no sé si sí, el periodista. Bueno, entonces eso también forma parte de una pedagogía de trabajo que, además de uno mostrar los personajes, va a indicar a través de su obra cuáles son los beneficios que podemos obtener para los ambientes estudiantiles, para los ambientes educativos. Bueno, nos hemos despedido varias veces, pero una última pregunta, y es, ¿qué profesor lo ha marcado? Digamos, sé que trabajó con Orlando Falsborda. He tenido varios, he tenido la fortuna así de trabajar con Orlando Fal, con Guillermo Valencia Salgado, con Alberto Gómez Martínez, como una especie de núcleo pedagógico, subproducto de la Normal Superior de Bogotá, que nos llegó a Montería en la década de los 50, que me permiten en estos momentos decir que la sumatoria de todos ellos es el resultado de lo que yo haya aprendido para adelantar investigaciones, para armar biografías de personajes que han estado no visibles. Entonces eso facilita mucho el desarrollo. Pues seguiré en esto hasta, yo creo que ya estoy pensionado como docente, pero la goma de la literatura y de la historia siguen vigentes. Qué bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien.